Un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural, según el Consejo Internacional de Museos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 46 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde la Fundación Mainel en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre arte e instituciones y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. Empezamos por los nuevos, en este caso a mi izquierda, Jorge Sebastián Gonzalo, que es gestor cultural de la Fundación Mainel, entre otras muchas cosas. Te damos la bienvenida por primera vez a la tertulia Culturarte y para empezar te preguntaría por qué en la Fundación potenciáis el arte. Muy bien, pues muchas gracias, José, ante todo por la invitación a participar en estas tertulias. Y yendo directamente a tu pregunta, en el caso de una fundación, y creo que luego volveremos a este tema, y en el caso, desde luego, de nuestra fundación, de la Fundación Mainel, el interés por el arte responde a lo que se suele llamar el mandato fundacional. Las fundaciones, como su nombre indica, suelen derivar de la persona de unos fundadores que asignan unos medios para el cumplimiento de unos fines. Entre los fines que indicaron don José Rodrigo y doña Carmen Orts, los fundadores de Mainel, allá por el año 90-91, fue que se trabajase, entre otras líneas, el ámbito de la cultura y del arte, con un especial énfasis en los jóvenes, en facilitar el acceso de los jóvenes al mundo de la creatividad, bien como personas que ejercen la creatividad profesionalmente o de manera amateur, pero que, en fin, que participan activamente en el mundo de la creatividad, o bien por el lado de los espectadores, de las personas que disfrutan de ello, que participan también de las artes, pero si se quiere desde, por supuesto, con otra perspectiva. Con lo cual el hecho de que la Fundación, que además tiene actividades sociales y hace otras cosas varias, trabaje en arte y cultura responde a ese deseo de los fundadores. ¿Por qué tenían los fundadores ese deseo? Yo creo que se juntan distintos factores. Doña Carmen siempre había sido una mujer culta, que de hecho, siendo joven, pues practicó la pintura, después empezó a desarrollar una actividad como coleccionista de pintura. Siempre había sentido muy cercano todo el mundo de lo cultural y particularmente de lo pictórico. Y don José, que era una persona más orientada hacia lo social, pienso que también siempre se dio cuenta de que, bueno, muchas veces el ámbito de lo social lo abarcamos o lo miramos desde un punto de vista de solventar necesidades inmediatas, que en muchos casos son muy reales y son perentorias y hablo de cuestiones sanitarias, educativas, nutrición, cosas así. Pero también don José tenía muy claro que había que alimentar el espíritu, además de alimentar el cuerpo y de cuidarlo, ¿no? Y en ese sentido, las actividades culturales y todo lo que tenga que ver con el arte son un excelente alimento para el espíritu. Y esto explica que hagamos estas cosas. Muy bien, bueno, muchas gracias. En segundo lugar tenemos a María Gómez, que es también la primera vez que participa con nosotros en la tertulia. Es recién socia de Culturarte. Ella es profesor titular de la Universidad de Valencia de Historia del Arte y artista plástica. Entonces, para empezar y conocer su voz, aparte de darte la bienvenida, como he dicho, te preguntaría si los museos de Valencia hacen bien su papel. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado a la tertulia. Además ha sido muy precipitadamente, porque ha fallado alguien y entonces a las 3 es cuando lo he sabido, pero he venido encantada. Y la pregunta, nuestros museos... Los museos de Valencia sí hacen bien su papel. O sea, el papel que hemos dicho al principio, ¿no? Que tienen que ser pues lugares que conserven, muestren, investiguen. Voy a decir que no.
Mejor, mejor que digas que no no. todos los museos. Si no, no hay debate aquí. Bueno, hay museos, por ejemplo, el Museo González Martí, que es del Ministerio, funciona perfectamente y va muy bien. Bajo mi opinión. Sí, sí, claro. El Museo de Bellas Artes, que es de titularidad estatal, solo que la gestión la lleva la Generalitat, pues tiene grandes deficiencias, problemas y bueno, que es sabido por todos. El IBAN pertenece a la Generalitat. Es que hablamos de museos que, según su categoría, la adquisición de dinero, lo que reciben, pues depende. Por ejemplo, los museos del ayuntamiento o de la diputación, pues tienen una partida. En el caso, por ejemplo, del IBAN, una partida grande ha tenido de la consellería, que luego a los demás no llegaba. Entonces, es muy difícil, según dice el ICOM, que los que cumplan, hasta el mejor museo de Valencia, el San Pío V, cumpla esas normativas que dice el ICOM. O sea, y el ICOM es el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Muy bien. Para el público que... Vale, pues de acuerdo, pues estupendo. Bienvenido entonces. Ahora pasamos a Pepe y... ¿Perdón? ¿Ya has terminado? Sí, que digo más. No, de momento para empezar está bien. Pepe Ibars, profesor y pintor, socio de la asociación, y ha participado en diferentes tertulias con nosotros. Para conocer su voz, ya diríamos, una pregunta que podría ser, ¿qué visita recuerdas más interesante en un museo? Buenas tardes a todos. Yo, antes de contestar tu pregunta, me gustaría dar las gracias a la Fundación Mainel por permitirnos tener esta tertulia en su sede. Y comentar que la institución de la Fundación Mainel es una institución ya muy consolidada, y yo tuve la fortuna, la suerte de estar en la primera reunión fundacional de la Fundación Mainel. Dicho esto, pues contestaré a tu pregunta. Has dicho que cuál era la visita más interesante que he hecho yo en un museo. Sí, que recuerdes tú como más interesante. Recuerdo, pues mira, este verano recuerdo una visita en el Museo del Prado a la exposición del Greco y además pues una cosa que interesa mucho al tema que tenemos entre manos, ¿no? Porque allí se estaba dando, se estaban ofreciendo cuadros del Greco junto con cuadros de arte contemporáneo y modernos y posmodernos, etcétera, ¿no? Entonces esa contraposición era tremendamente interesante porque muchas veces tanto las instituciones, más bien las instituciones y los artistas tienden a olvidar lo anterior y fundamentarse en lo venidero. Y yo creo que hay que buscar una relación entre las dos cosas. O sea, tú no puedes obviar la pintura que se hizo antes pensando única y exclusivamente en lo que vas a hacer después, ¿no? Entonces ahí había pues esa dicotomía entre el arte que se hizo anteriormente, pues el Greco, todo eran cuadros del Greco, pero en contraposición, pues, no sé, con Van Gogh, con otra serie de pintores, ¿no? Esa quizás sea la exposición así que recuerdo con más interés, pero sobre todo porque no me costó un duro. Con el carnet de estudiante, de profesor, entré gratis, y eso es lo más interesante, cuando hubo gente que pagaba ahí religiosamente. Muy bien, muchas gracias. Por último tenemos a Jesús Manuel Moreno, que es profesor y pintor también, y también es vocal de la Junta Directiva de la asociación. La pregunta, después de muchas tertulias también que ha participado con nosotros, pues sería si tienes alguna obra en algún museo. Bueno, primero también agradecer, yo soy el más agradecido de todos, porque soy de los que más participa en estas tertulias y estoy muy agradecido por ello. Pienso que es una plataforma ideal para expresar las ideas que sobre arte tenemos, que tantas veces es difícil, ¿no?, de encontrar un lugar, un foro donde poderlas expresar.
expresar. Bueno, yo tengo obras en, me parece, una docena de instituciones públicas o museos. No son grandes museos, no son lugares relevantes, pero bueno, pues sí. La pregunta era si tenías alguna obra y qué tal la experiencia o qué puedes decir de eso. La experiencia en mi caso ha sido pues solo curricular, en el sentido de que bueno, pues tienes un renglón por cada museo que tienes obra tuya, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Reprografía de Cuenca tengo una obra. Entonces, bueno, pues vale, se sabe que está allí mi obra y punto. No. Es decir, una cosa es tener obra en un museo y otra cosa es tenerla expuesta, ¿no? Los museos normalmente tienen cientos de obras en depósito o lo que sea, ¿no? Y luego las exponen cuando las exponen, cuando tienen una exposición que hace referencia a ese tema. Buscan entre sus obras normalmente, como hace continuamente Iván, el arte pop en la colección de Iván, o la extracción en la colección de Iván, o la fotografía, ¿no? Normalmente, pues, fotografías de Iván tiene no sé cuántas miles, ¿no? Pero claro, si hay una exposición sobre la fotografía de Iván, pues la selección, pues, de 100, creo yo, 200 serán, ¿no? Pues eso es lo que pasa con esta experiencia, ¿no? La experiencia es que normalmente siempre, en mi caso, siempre ha sido como a cambio de algo, ¿no? Es decir, que no es que el museo directamente esté interesado por la obra, sino que quiero de conocer, porque les ha llegado un catálogo o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues así ha sido, ¿no? Ha sido muy poquito a poco, porque llevo ya más de 40 años pintando, y entonces, bueno, pues cuando surgía la ocasión, pues se ofrecía, y si les parecía bien tener alguna obra mía, pues se la quedaban y tal. Hubo un tiempo en el que era más interesante, porque en la declaración de la renta te figuraba como que eso que lo haría tanto, lo había donado al Estado, ¿no? Entonces esa te servía para desgravar, ¿no? Luego ya no. Luego ese aspecto, digamos, desapareció, ¿no? Bueno, claro, ahí entramos en una disyuntiva, ¿no? Que son los museos, ¿no? Los museos son almacenes, son tanatorios de obras de arte, que son los museos, ¿no? Sí, bueno, eso va a ser el tema de la conversación. Para empezar, ya te hemos visto y te hemos oído tu voz. Antes de empezar con el tema, por así decir, voy a terminar las presentaciones, que son pues simplemente que este programa, esta tertulia, se emitirá también por Radio Esperantia Canal 2, que es una radio que funciona por Internet. Y aparte la dedicatoria, que es una cosa que hemos empezado hace poco, a dedicar las tertulias a algún personaje de la historia reciente, fallecidos normalmente, etcétera. En este caso, pues ha habido 2 sugerencias, vamos a hacer 2 hoy, en vez de una. Entonces empezamos por Tomás Llorens, que pues fue director del IBAM, ha sido también conservador del Thyssen. ¿Alguna cosa más? Y en Reina Sofía también tuvo un Reina Sofía, etcétera. Como ha tenido relación con los museos, pues lo dedicamos por una parte a él, y por otro lado también a Néstor Basterrechea, que es un escultor, pintor, director de cine, etcétera, que también ha fallecido el año pasado y que también pues tiene mucha obra en los más importantes museos de todo el mundo. Aparte de esto, tenemos como fotógrafo invitado para hacer las fotos del evento a Alberto Fuster. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es este de arte e instituciones, y para ello pues vamos a ver si situamos un poco la cuestión, porque claro, es un tema muy amplio, es un tema muy... A veces pues dices, bueno, ¿y qué vamos a decir de los museos? Que no sepamos, ¿no? Es decir, pero bueno, ha tocado hablar de esto porque así se decidió en su momento, porque parece ser que sí que hay interés por ver qué pasa con este mundo de los museos. Estamos en la actualidad en Valencia, justamente, pues con el nombramiento del director del IBAM, que ha sido una noticia importante, reciente en los medios, y que, pues ya sabéis, que Consuelo Ciscar salió del museo por la, entre comillas, mala gestión. Hay una movida importante en Valencia con respecto a ese tema de Consuelo Ciscar, que al final parece ser que ha hecho efecto y que ha hecho que Consuelo salga del IBAM, y entonces al final, para intentar llegar a un consenso en cuanto a cómo se tiene que dirigir un museo de una manera más o menos democrática y con una cierta calidad, pues resulta que hacen una propuesta de hacer una especie de casting
internacional a que se presenten ahí una serie de candidatos para este puesto. Y ha habido pues una selección de esos candidatos, etcétera. No sé si lo habéis seguido por la prensa, esto. Y si queréis comentar ya, para entrar, algo sobre este tema. ¿Queréis comentar algo sobre esta elección del director del IBAM? Yo es que creo que como son elecciones políticas fundamentalmente, entonces da igual quién sea, ¿no? Yo creo que precisamente Tomás Llorens fue el que montó el IBAM, fue el creador del IBAM, una figura importante, y la verdad es que me llevó una sorpresa. Acabas de decir que había fallecido, ¿no? ¿No? Ah, no, yo no, Néstor Bartolomé. Vale. Bueno, yo algunas veces he estado con él, lo he visto y tal, y creo que a partir de él ya, pues, ¿cómo se llamaba? Ibars. José Francisco Ibars. José Francisco Ibars, pues también creo que fue un director interesante, sobre todo porque era pariente mío. ¿Ah, sí? Lejano, pero pariente. Y bueno, yo creo que ya lo que ha venido, desde luego, el Consuelo Ciscar, a mí me da la sensación de que me ha dado una en el clavo, ¿no? Pero yo creo que no le veo mucho interés, porque claro, es que eso está el partido político y entonces sus candidatos son estos y va a poner a su candidato. Luego viene otro partido político y va a poner otro. O sea que está muy politizado ese asunto. O sea que un poco pasa como con la justicia. Está muy politizado y eso no es... ¿Pero tú piensas que tendría que ser de otra manera, entonces? O sea, claro, yo pienso que ¿cómo tendría que ser? De otra manera, pues entre la gente así más puntera en el mundo del arte, pues que se eligiera de alguna forma, o la Academia de Bellas Artes, que tuviera algo que decir también, o no sé, de alguna otra forma, pero yo creo que cuando los políticos meten la mano, se acabó. Sí. Bueno, a ver, María o Jorge, que estáis en la Universidad de Valencia, los dos, ¿qué tenéis que decir sobre esto? Sí, yo pienso exactamente igual. La endogamia es lo que prima. Personas que son, digamos, muy escuetas mentalmente, cogen gente también del mismo tipo. Y al final la rueda es la pescadilla que se muerde la cola y nunca salimos adelante. Nadie se atreve a levantar la voz. Algunos sí, a levantar la voz y decir no, algo. Pero sí es verdad, está todo muy politizado. Entonces es sorprendente que de un día para otro nos digan, esta persona es. ¿Quién ha sido la comisión? ¿Quién lo ha elegido? Es el mejor de lo que sea. O sea, es ver la manera, la endogamia en todos los sectores. Yo hablo... La universidad, sobre todo. Universidad, consellería, salas, porque no todos los artistas, buenos artistas, exponen en las salas que debieran exponer. Exponen los que exponen. Eso en cuanto a una exposición que es, por ejemplo, en una institución pública, que ahí es donde en el currículum aparece tu exposición en una institución pública y la ayuda de un catálogo, de una persona, en fin, de todo lo que conlleva una buena exposición. Muchos artistas buenísimos, no entran por ahí. ¿Por qué? ¿Porque es un criterio de qué tipo? O sea, criterio endogámico. Endogámico. Sí. Jorge, ¿tienes que decir ahí? Yo diría, creo que con todo, evidentemente, la situación que se describe está en buena medida como punto de partida es esa. Pero creo que también se están dando puntos y pasos. En el caso concreto de la elección de García Cortés, del actual director del IBAM, ha habido un comité compuesto en parte por representantes de la Consellería, pero también con un aparato museológico importante. Estaba el anterior director del Metropolitan y estaba el propio Tomás Llorens y algunos otros. Quizás, bueno, la elección, pues como todo en esta vida, habrá gente que esté más de acuerdo o gente de menos. Pienso que García Cortés era una persona que por un lado combinaba una cierta continuidad en cuanto que él mismo ha hecho exposiciones bajo la égida, por decirlo de alguna manera, de Consuelo Ciscar, y en ese sentido ha trabajado con ella y sabe
qué tipo de proyectos ha llevado a cabo, y por otro lado es una persona que ha dicho abiertamente que quiere marcar un cambio de ruta y que, pues eso, quiere crear un nuevo IBAM. El programa de este año se llama En Tránsito, acentuando esa idea de que, bueno, de que esto está cambiando, está en tránsito hacia otra idea de museo, hacia otro modelo de museo. Entonces, bueno, pienso que hay que juzgarle por sus obras y que hay que dejarle un tiempo para ver qué tipo de programación pone en marcha. Desde luego, todo lo que sea aplicar el código de buenas prácticas, todo lo que sea que esas elecciones de altos funcionarios o de personalidades importantes en el ámbito de lo público y de la cultura esté menos guiado por lo político y más orientado por criterios profesionales, será en beneficio de todos. Sí, me viene a la cabeza antes, Jesús, también que ha habido una polémica recientemente con este tema sobre las obras de Miquel Navarro, o Miguel Navarro, en castellano, Miquel Navarro, pues resulta que, ya sabéis todos, que también pues estaban, no sé qué ha pasado al final con ese tema, si lo sabes, ¿tú lo sabes, Jesús? ¿Qué pasó al final? Que iban a quitarle los... A mí me llamó la atención que después de 3 meses siguieran en la sala de abajo las obras de Miquel Navarro. Miquel Navarro ha hecho una aportación al IBAN importante en donaciones de su propia obra, pero a la vez ha recibido muchas prestaciones, digamos, ¿no? Un poco es así, ¿no? Como los museos funcionan, ¿no? Ha sido conscientemente opado por el IBAN hasta el punto de que se le cedió esa sala casi como exposición permanente. Yo no sé si casi o sí o no. Parece ser que esto no se habían hecho los papeles bien para que esa sala fuese realmente permanente para él, y entonces el ya el nuevo director pues las bravas la quitó porque dijo que ahí quien mandaba era él, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya están en juicios, liados y para arriba y para abajo. Yo creo que el problema que tenemos en España, porque parece que estamos hablando de España. De momento, sí. Sí, es que no somos neutrales en nuestros juicios y nos gusta mucho tirar por tierra al que saca un poco la cabeza, sea de donde sea. Y también ocurre que los juicios que se hacen, que debieran de no hacerse juicios sino más bien críticas constructivas, resulta que van más encaminados hacia la ideología de la persona que está haciendo una función que hacia su trabajo realmente, ¿no? Porque a mí me costó mucho trabajo cuando volví a Valencia después de estar 20 años fuera. No es lo mismo venir de vacaciones, como yo venía todos los años 2 veces, allá estar aquí, ¿no? Y entonces, pues hablar con la gente y tal, ¿no? Todo el mundo ponía el IBAN de vuelta y media, ¿no? Y yo cuando volví me encontré que tenía una exposición de Quirico, ¿qué más? Yo qué sé, en 3 meses no paré de ir al IBAN a ver exposiciones, no sé, había conciertos de jazz, hubo también las presentaciones de las exposiciones que se hicieron, a la vez, cuando escribías al IBAN, en mi caso particular, yo cuento mi experiencia, ¿no? Yo no tengo nada a favor de Consuelo Ciscar, incluso podría deciros alguna cosa en contra, pero no la voy a decir. Entonces, yo me encontré con que incluso cuando yo hacía una exposición individual y enviaba un cataloguito de la exposición individual, oye, la directora de IBAN de manera personal me escribió una carta. Eso no me ha pasado a mí en ningún otro museo de España, sino al revés. Es decir, tú envías a un museo una carta ofreciendo lo que sea, y lo normal es el silencio por respuesta. Lo normal, que es una normalidad, porque aunque solo sea por educación, podrían contestar, ¿no? Entonces, a ese respecto, yo creo que ahora, claro, todo el mundo, una persona caída, pues es muy fácil, ¿no? Sumarte a la quema, ¿no? A Consuelo Ciscar no se le ha quitado porque lo hiciera mal, que no sé yo si lo hizo mal o bien, porque no soy museológico ni nada de eso, ni especialista en el tema, pero desde luego se le ha quitado por un motivo político y por un caso de corrupción que le tocaba muy de cerca, ¿no? Pero claro, hay que decir las cosas como son, a ella no se le ha quitado, porque mire usted, ha hecho la labor mal, ¿no? Es verdad, sí, no recuerdo este tema. Ibas, por ejemplo, que fue director del IBAN, él se hacía sus exposiciones, las comisariaba él y escribía el catálogo. Lo escribía él y lo hacía a su criterio. Y esta señora, Consuelo Ciscar, ha hecho lo mismo, en ese sentido que se le ha criticado tanto, ¿no?
que comisaría sus exposiciones, que lo hiciera todo ella, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, pues yo pienso que no, que un director de un museo no debe ser el comisario, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, pues, el otro también lo había hecho y nadie le dijo que tal, ¿no? Y ahora vemos los catálogos de uno y de otra, están ahí publicados, se pueden ver, ¿no? Ahora ha llegado este hombre que por lo menos parece que tiene otro estilo de cara a la prensa, porque no sabemos más, ¿eh? Sabemos su historia, no sabemos qué más, ¿no? Entonces, claro, sí que se le ve otro estilo, ¿no? Por lo menos quiere darlo, ¿no? Y entonces lo hará bien, lo hará mal, vamos a ver. Yo creo que va a depender mucho del presupuesto que tenga, es decir, nadie puede hacer milagros. Cuando Consuelo Ciscar le cortaron el presupuesto a la mitad, ¿qué hacía? Pues exposición de intercambio. Un museo le decía, oye, ¿me dejas una exposición tuya? Yo te dejo esta. Pues me parecía muy estupendo, porque total, sin gastarte prácticamente nada, tú le dejabas obras que tenías en depósito, que ni las tenías puestas ni nada, y ellos hacían lo propio, ¿no? Y hacías aquí una buena exposición y la cosa quedaba, ¿no? Ahí, ¿no? En el Departamento de Educación, en el IBAN, se han hecho cosas muy importantes. Lo sé porque una de las personas que ha trabajado con más ahínco en ese departamento ha sido Lourdes Quesada, que es profesor de la Escuela de Arte y Diseño del barrio del Carmen, y este hombre, pues vamos, ponía el pellejo en la sartén allí, trabajando con los chicos, cuando la exposición de Warhol, abstracto, cuando, en fin, un montón de exposiciones que han sido súper interesantísimas en todos estos años, ¿no? Y trabajaban allí en unos talleres didácticos que además se hicieron publicaciones con las conclusiones, ¿no?, de todos estos, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, yo, hombre, al haberlo visto de fuera, quizás no soy objetivo, pero al haberlo visto de fuera yo también veía que Alfaro hacía una exposición antológica de primera categoría, no sé si la habéis visto, si la habéis visto o no. Y también decían que a los autores del lugar no les hacían mucho caso, de luego a mí no me hicieron. Quiero decir que podría tener motivos para estar enfadado y sumarme a la quema, pero yo pienso que con el presupuesto que tenía ella, vamos a ver, este hombre que hace con menos presupuesto, y luego no creo que pueda hacer lo mismo. Evidentemente no se lo pueden pedir tras al horno. Si tienes que asegurar unas obras de Warhol, como quien dice de Warhol, dice de cualquier otro, que valen muchísimo, pues tienes que gastarte un dinero. Si tienes que transportarla, tienes que transportar adecuadamente. Tienes que exponerla con guantes blancos. Estamos, ¿no? Sí, está claro. Muy bien. María también ha visto la exposición de Alfaro. Sí. ¿En el IBAN? Sí. ¿Y qué tal? Bien, me gusta. Y bien, muy bien montada. Me ha parecido... ¿Pero te ha parecido el comentario de Jesús? Sí, ¿Lo has visto ahí? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Estoy de acuerdo. ¿Tú, Pepe? Bueno, yo es que la verdad es que no estoy muy de acuerdo con el tema de los niños pintando allí o haciendo los talleres didácticos. A lo mejor un poco por ¿No estás de acuerdo con eso? No me gusta eso, no me gusta. O sea, me parece, no sé, esto, no sé cómo decirte, el darles un caramelito, ¿sabes? De cara a la sociedad, fíjate, estamos teniendo unos talleres con niños, tal, luego eran cuatro chorradas. O sea que yo creo que un museo de arte contemporáneo es un museo de arte contemporáneo y no tiene por qué estar haciendo talleres y esa es mi opinión, O sea que efectivamente Jesús Manuel pensará lo contrario, que a lo mejor es una cosa maravillosa y para tal. Yo no creo que eso, primero, pienso que sirve para poco, y luego pienso que es una manera de darse publicidad tontamente y hacer una especie de circo. En un museo de arte contemporáneo, pues tú lo que tienes que ver es arte contemporáneo, y la gente tiene que pasear y ver obras, y no ir el domingo, en vez de irse al parterre o irse a los viveros o irse al esto, llevar al nene, porque siempre eran los mismos. El hijo de Javier Chapa y 4 más a los talleres del esto. Pero pues no sé, a mí particularmente, seguramente estaré equivocado, es una postura un poco radical. A mí eso no me gusta. A lo mejor esto no me gustan los niños, no lo sé, pero creo que no es.
No es el sistema de enseñar... Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que peor se han hecho allí en el IBAM ha sido la librería, ¿no? Había una librería espectacular, donde casi muchas veces, o sea, tú primero veías las obras, te dabas una vuelta por todas las obras del IBAM, todas las salas, y luego te metías en la librería a consultar libros, y normalmente salías con un libro debajo del brazo, te lo habías comprado. Porque pues, habían cosas súper interesantes, increíbles. Y ahora se ha reducido eso a la nada, es una cosa ahí que queda, te vas al Prado y tienes ahí una librería que es una pasada de librería. Bueno, pero eso ¿por qué crees que ha pasado? ¿Por qué crees que ha pasado eso de que...? ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que se quitaron de medio a los de Valdesca, se los quitaron de medio, no sé por qué, los suprimieron de un plumazo. Vino otro... Un concurso, son por concursos, ¿no? Sí, ya no lo sé, no me voy a meter en esa historia. Pero esto, la librería quedó como un poquito reducida. Y ahora ya, no es que esté reducida, ahora ya es que es la nada. El bar va ampliando poco a poco y la librería va reduciendo poco a poco. Pero eso no tiene también que ver con que realmente las librerías en general están reduciéndose, los libros, o sea que estamos pasando al mundo digital y que pues en ese sentido... Yo creo que no. Yo creo que no. Los catálogos, por ejemplo, ya no se hacen en papel, que yo sepa, ¿no? Entonces... ¿Hay de todo? Sí. Pero cada vez menos, ¿no? Y antes se tienden a hacerlo. La gente quiere papel, José. La gente quiere un catálogo, no quiere meterse en internet a ver cosas. También se meten en internet, pero tú lo que quieres es una cosa física, tocarla, ¿sabes? Bien. Entonces, pero la quieres tú, José. Pero mi hijo, por ejemplo, no la quiere. Pepe, perdona. José María. Que la quieres tú y la quiero yo. Y yo ya no sé dónde meter los catálogos ni los libros. Pero mi hijo no. Mi hijo tiene ya 30 años y ya ¿qué de 30? De 30 para abajo a nadie le interesa el evangelio. No le interesa. Entonces, esa es una realidad. Y lo que ha ocurrido con la librería, no sé por qué habrá sido, desde luego, si un negocio va bien, sigue. Si va mal, pues se tiene que reducir. Eso es así. El negocio que va bien es la cafetería. Y por eso se ha ampliado. No es por otra cosa, eso es sociológico y es así, ¿no? Pero eso ha pasado en general con la crisis en toda la sociedad. O sea, han desaparecido todas las galerías y han aparecido tiendas de moda y cafeterías y restaurantes. No hay nada más en esa sociedad, más que comer y vestir. O sea, pero si nos salimos eso con es todo. la gente, no hablamos de las fundaciones. El tema claro, el tema que has dicho del Departamento de Educación. Todas las fundaciones públicas y privadas tienen la misión de dar a entender, a conocer y explicarse en su labor sobre el arte. Entonces, el gran problema que tiene el arte contemporáneo, empezando por el moderno, no que tiene que ir al contemporáneo, es la inteligibilidad de sus propuestas, por una cosa muy sencilla, porque en esta sociedad, que ahora en la nueva reforma también recortan la educación plástica secundaria, pues no interesa que la gente esté avezada, sea especialista o por lo menos entienda algo, ¿no?, sobre el tema del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, las fundaciones y los museos tienen, sobre todo las que se refieren a arte contemporáneo, acercar al público esas propuestas. De hecho, también hay otra actividad para mayores, por ejemplo, ¿no? El IBAM para mayores también ha estado ahí. Quiero decirse que no es que dejes al nene ahí, porque no lo llevará cualquiera, lo llevará personas, como tú has citado, que saben de arte y les interesa que sus hijos se acerquen al arte contemporáneo. Yo te puedo decir que el taller que yo he visto que ha sido el de Warhol, a partir de los métodos con que Warhol de alguna forma en esa exposición se reía de la pintura informalista americana, que es lo que hace, porque él demuestra que sencillamente con unos métodos mecánicos muy sencillos podía hacer tantísimas obras abstractas como quisiera, ¿no? Entonces lo lleva a su campo, a su lenguaje, con tintas planas y tal, y queda un Warhol abstracto y además espectacular, en el sentido término absoluto, ¿no? Los cuadros y no sería mejor que lo llevara al estudio de un pintor o de un serígrafo, bueno, sí, o de un grabador. Sí, pero la persona que llevaba este taller les enseñaba este método y les enseñaba a los chicos a manipular la maquinita para obtener una composición u otra, ¿no? Entonces, los chicos podían entender cómo había salido aquel cuadro, ¿no? Sí,
Yo veo muy interesante, discrepo un poquitín de lo que has comentado. En cuanto a que el museo tiene que ser un lugar de investigación, de visita, de explayamiento y de aprendizaje y de interacción. Entonces, los niños, yo no concibo, por ejemplo, la visita de niños en el Iván por las salas, no, pero sí concibo un lugar para ellos, para los niños, y con un sistema para que comprendan esas obras. Yo, mi experiencia aquí en Valencia, visité en museos de Bellas Artes de Santiago la zona que estaba destinada para los niños, y fue espectacular, extraordinario, era lo mejor que tenía el museo, que lo quitaron, lo quitó la nueva directora. El caso es que no andaba por las salas, simplemente es que para ellos había un espacio en el que recorrían cronológicamente, se abría una puerta y de pronto se oscurecía, aparecían las obras, interaccionaban, otros solamente sonidos según los paisajes y preguntas-respuestas, algo precioso, un montaje increíble. Es verdad que cronológicamente, históricamente, se presta mucho. Un museo que acoge obra de siglos, ¿no? Y que no es lo mismo que el Iván, es obra contemporánea difícil de digerir, pero que los niños no que deambulen por las salas, sino que tengan un sitio especial. Un sitio y además alguien que se lo presente. Porque yo estuve el día de la presentación, y era una alumna ya licenciada y yo entré como una cría. Y entonces ella empezó a explicar simplemente a los niños y de pronto dijo ya, así. Y yo me asusté porque las puertas se abrieron de un cuadro y de ese cuadro apareció el museo por dentro. Un recorrido, algo muy, muy vistoso. Era de Bellas Artes, también de Historia del Arte, que llevaba todo el tema y cuando me lo explicó fue algo precioso, precioso. Todo el itinerario a recorrer. Despertaban los sentidos, en todas las etapas de la pintura. Sin embargo, aquel taller didáctico desapareció. Sí que estuve en el del diván, un poco más frío, más suelto, menos, no sé. Sí, pues el primer taller que se hizo en el San Pío V fue por la misma persona que luego lo propuso al Iván. Y pusieron allí un retablo de los retablos góticos que tiene el museo. Entonces, en la sala, en aquel espacio que había exclusivamente para los talleres didácticos, había un retablo puesto, parecía casi aquello una capilla, ¿no? Y entonces explicaban, les hacían entender a los chicos cómo la historia funcionaba por talles. Y cuál era el orden de la lectura. Les hacían ver qué parecido era eso con un cómic. Cómo eso fue un antecedente, un precursor del cómic. Y luego los chicos tenían que trabajar un retablo que los tenían ya preparados en cartulina Vina 3 con los huecos, ¿no? De forma de contar una historia como si fuera un retablo que se fuera a exponer, ¿no? Y entonces, claro, los chicos, no es lo mismo ir a ver la sala de los góticos, que ahora tenemos aquí en Valencia, en San Pío V, una sala de góticos maravillosa, porque el gótico valenciano fue puntero. Y entonces vas viendo un retablo, otro y otro, cuando ya has visto tres ya los has visto todos, porque no lo entiendes, no sabes leerlo, ¿no? O sea, hay mucho santo, mucho Cristo y no entiendes eso, ¿no? En cambio, cuando estos chicos habían hecho el taller, podían pararse delante de un retablo y ir viendo primero una cosa, luego la otra, y entendiendo eso como era, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que esa labor es fundamental. Eso ni en los colegios ni en los institutos lo podemos hacer, entre otras cosas porque ni tenemos horario ni tenemos currículo suficiente para poder impartirlo, no nos dejan, ¿no? Digamos, no nos dejan, ¿no? Entonces, todos los que arrimen el hombro a enseñar un poquito, a abrir los ojos un poquito al arte, bienvenidos sea. Ahí no podemos, que lo hacen mejor o que lo hacen peor, bueno, pero que lo hagan. Es el futuro, además. Que lo hagan. Yo creo que yo sigo pensando lo mismo, o sea, no me habéis cambiado de idea ni de lejos. Yo creo que esa actividad es una actividad del padre, de la madre, con los niños, ¿vale? O sea, los padres tienen que acostumbrarse a llevar a sus hijos
a los museos y no dejarlos en talleres y en historias, sino comprometerse mucho más con ellos. Y esto es una labor de los colegios y de los institutos, llevar a los chavales a los museos y enseñarles y para ti y para tal. Pero yo creo que los museos no están para eso. Sigo pensando exactamente lo mismo, que eso es un folclore que no, aunque sea muy bonito, que lo pinten de como quieras y además estoy en una posición, claro, estamos en una tertulia y hay que discrepar. No, a mí no me gusta. Sé que no se me va a dar la razón, pero me da igual. O sea, sigo pensando que eso es una labor de los colegios, de los institutos y de los padres en acostumbrarse, en vez de irse a pasear, pues llevarse al chaval o a la chavala o a los niños y decirles, mira, esto es así, tal, fin, y de alguna manera pues van aprendiendo y van viendo como lo que es el arte y se van aficionando a meterse en los museos. Porque lo importante es aficionarte a meterte en el museo, porque entender eso es una labor muy costosa y que eso va a medida que va creciendo tu sensibilidad y que vas viendo y te vas dando cuenta de esto, del otro y de lo demás. Pero lo que dices a mí me encanta, es precioso, es idílico y maravilloso y sería muy bueno, pero no todos los niños tienen padres, la suerte de tener padres como tú, o como los que estamos sensibilizados y acudimos a los museos y hablamos de arte, pero la gran mayoría no. Entonces, sí que es necesario desde las instituciones, pienso, además como labor, que según dice el ICON, ¿para qué es un museo? Museo es un lugar para investigar, para almacenar ahora, guardar colecciones, en didáctica. O sea, es muy amplia la palabra de un museo, lo que es la museología. Y un trocito de museo para los niños, que lo adapten. Me parece que a lo mejor hemos focalizado un poco la discusión hacia una cuestión que, caramba, el tema era mucho más amplio, ¿no? Y pienso que desde el punto de vista de los museos como instituciones o las instituciones del arte, de la cultura y del patrimonio, a mí pienso que puede venir bien dar un paso atrás y pensar por qué existen esas instituciones, para qué sirven. Y no son tan distintas las instituciones artísticas de cualquier otro tipo de instituciones. Y lo digo por la experiencia de haber trabajado muchos años en una. Creo que lo fundamental de las instituciones es que permiten superar las limitaciones de proyectos personales, individuales, que en un momento dado pueden surgir con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha entrega, pero que evidentemente están vinculadas a esa persona que pone algo en marcha con un extraordinario empuje y demás. La experiencia histórica te demuestra que muchas veces ese empuje y esa fuerza muere con la persona o con un cambio de circunstancias, etc. La gran ventaja de las instituciones es que si se hacen bien las cosas, si se forma un buen equipo, aquello que empezó tan bien puede continuar bien y deja de ser algo personal o además de personal se convierte en algo social al servicio de la sociedad. Desde ese punto de vista, pues claro, podemos mirar los museos, pero también las academias, también el mundo de la crítica, el mundo de las fundaciones, el propio mercado de arte, las asociaciones de artistas. Creo que lo que une a todo ese tejido asociativo, una fundación estrictamente, jurídicamente no es una asociación, pero en fin, es una institución de arte y al fin y al cabo es de lo que se trata. Es lo que les da esa perdurabilidad, esa presencia social que les da continuidad, que les da fuerza, que les da en muchos casos buena parte de su interés. Si cada una de las iniciativas nace y muere, pues creo que el empobrecimiento es grande y en cambio es precisamente el pozo que te da el tiempo, el pozo que te da los esfuerzos continuados a lo largo del tiempo es lo que hace, lo que enriquece socialmente. Luego ya unos se dedicarán a la didáctica, otros se dedicarán a la investigación, otros se dedicarán a la conservación y la restauración, o todo ello a la vez. Pero contar con ese tipo de
solidez, de estabilidad, me parece importantísimo, porque si no todo es empezar de cero cada vez, hacer grandes esfuerzos que luego se diluyen, y es lo que quería decir, y con esto de momento, que qué importante es aumentar ese tejido, ¿no? Lo podemos mirar desde las instituciones públicas. Yo quisiera reivindicar el papel de la sociedad civil. Qué importante es que haya muchas asociaciones, muchas fundaciones que sacan adelante iniciativas sin esperar a que haya una administración pública detrás. Y pienso que ahí es por el lado de que las instituciones pueden o podemos prestar un servicio mayor al mundo del arte y de la cultura. Yo, a raíz de lo que dices, creo que nos falta un poquito hablar de qué papel tienen las instituciones que se dedican, como tú has dicho, al arte, desde un campo o desde otro, para fomentar realmente el arte. Fomentar el arte es fomentar a los artistas, de alguna forma hacerles posible vivir de su arte, ¿no? Esa es una labor que muy poquitas fundaciones lo hacen, ¿no? O muy poquitas instituciones en general. Y aquí está ya lo que tú decías, el debate entre si las instituciones del Estado tienen que encargarse de ello o no tienen que encargarse de ello y tal, ¿no? Entonces, porque claro, todos quieren tener una institución o alguien que les dé el sueltecito, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, pues a este respecto yo creo que se hizo mucho cuando en el año 2002 sale la ley de fundaciones, y ahí pues incluso se hace una distinción entre lo que es fundación pública y fundación privada. Pero de alguna forma todas se tienen que someter a la misma ley y nace con la intención de el incentivo para las fundaciones. Es que, porque antes, yo no recuerdo fundaciones en España antes de este año, era muy difícil encontrar fundaciones, ¿no? Bueno, sí, está la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, justamente, que me he acordado ahora, sí. Que es un lugar que está haciendo un gran trabajo, es un coleccionista, Antonio Pérez, sí. Y tiene en Cuenca una gran fundación dedicada al arte. Que yo antes del 2002, que era muy difícil. Empezaron a surgir muchas fundaciones, y sobre todo las que se dedicaban al arte a partir de ese año, porque el incentivo era pues fiscal, precisamente fiscal, ¿no? Pues muchas de las compras que hicieran y tal, pues estaban exentas. De hecho, las operaciones comerciales que hace una fundación, en esta ley pone que hasta 20.000 euros están exentas de impuesto, todo impuesto, quiero decir que es interesante, ¿no? Por supuesto tiene que ser para un bien social general, no puede ser para cosas particulares, sino para cosas que beneficien a un grupo importante de la sociedad, ¿no? Y luego yo lo que le echo un poquito en falta a esta ley de fundaciones, luego también a otras cosas que se hacen respecto al arte, es que a nosotros, los artistas plásticos, nos incluyen de interés cultural. Por ahí te puedes meter, decir, bueno, yo puedo hacer una fundación, ¿no?, que tenga relación con las artes plásticas, porque se supone que es de interés cultural, o sea, casi estamos miedosamente ahí metidos, porque es que realmente es que la sociedad ni nos ve, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias, que también lo da una institución pública, que nos meten en un cajón desastre, con los actores, los titiriteros del circo, los toreros. Bueno, ese es más bien las medallas de Bellas Artes, ¿no? Las medallas de Bellas Artes, creo que es esto que dices. Artes, ¿no? Bellas Artes. Le llaman Bellas Artes. Sí, las medallas de Bellas Artes. Y meten todo eso, ¿no? Yo me parece también que es un cajón desastre, ¿no? Es decir, deberían de distinguir, ¿no? Sí. Los méritos de un torero. Bueno, yo no digo que sea un arte, claro, pero evidentemente no tiene nada que ver con el mérito del pincel, digo yo, no sé, a lo mejor sí, pero en fin. Por ahí creo yo que habría que diferenciar mejor, porque este año a quién vamos a dar el premio del mérito de las Bellas Artes, ¿no? Ah, pues una actriz, bueno, vale, muy bien, una actriz. Ahora a un arquitecto, ¿no? A un pintor, no sé, eso es una cosa como muy diversificada, ¿no? Así, muy así, ¿no? Bueno, es que son diferentes medallas, sí, de las artes. No, pero no está dicha, bueno, pues siempre se le va a dar a uno de artes plásticas, siempre se le va a dar uno de artes escénicas, siempre se le va a dar a un torero. ¿Sí? Sí, está establecido, sí, está establecido de esa manera. Que yo me sepa. ha venido a la cabeza un comentario, un tema que hace unos años, hablando sobre las colecciones,
En el caso de la colección que hay en Valencia de Pere María Orts, que he intentado donarla a San Pío V. No, resulta que San Pío V no tiene la titularidad, solo tiene la gestión. Por tanto, la donación iba a parar a la consellería. Entonces, ahí ha habido problemas y la donación no se ha realizado o está en ese proceso. Fíjate qué cosa tan curiosa. Pues sí, sí, sí. Es otro tema gran colección, Ese es otro tema dentro de los museos e instituciones, lo que son los legados, las compras, tienes el edificio, las donaciones, todo eso. Yo, José, a mí me interesaría llevar el tema un poco por dos preguntas que yo cuando empezaba a meterme en esta historia me he preguntado. ¿Qué sería el arte sin las instituciones? ¿Y qué serían las instituciones sin el arte? Me parece que son dos preguntas que son muy interesantes, claro. Muy interesantes. O sea, el arte sin las instituciones, pues la verdad es que el arte por el arte, la verdad es que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, ¿no? Necesita de ese amparo, de esa de esa manta protectora de una institución, la institución que sea el mercado. Cuidado, no estamos mezclando las cosas ahí. A ver, estás entonces en la línea de lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? De que realmente las fundaciones tienen que existir para potenciar ese aspecto, sobre todo, que decía María, en el sentido de que los padres, no todos los padres llevan a los niños al colegio, a los museos, quiero decir, y en ese sentido, pues claro, efectivamente que está esta cuestión, pero yo, por ejemplo, también te diría que el arte en sí mismo, en Altamira, pues no hacía falta instituciones. O sea, y la media había instituciones artísticas. Claro, ¿sí? Claro, artísticas, por supuesto. ¿Cuáles? A ver. La Iglesia. Claro. Bueno, pero la Iglesia era la institución que potenciaba. Claro, o sea, no tenía sentido, y los griegos, y los romanos, y los egipcios. Una cosa bastante increíble es que a partir de la contrarreforma, de que los luteranos se van por una parte y los católicos se van por otra, y se produce la contrarreforma, pues gracias a la contrarreforma aparece el barroco. Es que tú te vas a Inglaterra y los templos que son los anglicanos, los templos anglicanos, es que, o sea, parecen salones de ayuntamiento. Parece más un salón de un ayuntamiento que un centro de culto. Sí, claro, tú estás acostumbrado aquí en Valencia a unas iglesias barrocas, con una cantidad de imágenes, pues es que tienen muchísimo que ver, claro, sí, en Altamira también. ¿Por qué? Pues porque la élite de la tribu pues diría, o pintas el bisonte o no lo pasamos. Seguro. Entonces, esto... A ver, creo que ahí María creo que tiene que decir muchas cosas. Yo creo que recuerdo aquí que en Grecia no había instituciones artísticas, Pero bueno, María, creo que antes de María, tú ya sabes mucho. A ver, vamos a ver eso. Sí, bueno, una filosofía detrás que era la que permitía todo eso. Bueno, filosofía es distinto. No sé, entonces. Pero institución como tal. Institución de iglesia es la que compraba. Claro, pero y la que imponía, y a partir del Concilio de Trento, para ensalzar más la figura de Cristo, los santos y tal. Pero los romanos, por ejemplo, los romanos en Pompeya había decoraciones en las casas particulares, mosaicos romanos, y esos señores tenían algún tipo de... Pues hombre, claro que sí, claro. ¿Sí? Que tendrían su... habría como una especie de directorio, se tiene que pintar así, tienes que representar las imágenes así. Eso no es una institución, eso es de alguna manera... Pues es un cliente, pero es un cliente, bueno, no es una institución. Pero un cliente es una institución de alguna forma, por eso yo hablaba de... Bueno. Vale. O sea, tú consideras que cualquier cliente es una institución. Claro, o sea, de alguna forma sí, porque es el que te pone las Sí, Vamos a ver, Jorge. Sí que había para empezar, los artistas nunca han podido ejercer hasta el siglo XX
o el 19, su trabajo por cuenta propia. Primero tenían que estar sindicados, como diríamos ahora, ¿no? Estaban en el gremio de pintores. En el gremio de pintores, si no pertenecías a ese gremio, por ejemplo, en la ciudad de Valencia había un gremio de pintores. Si tú no pertenecías al gremio de pintores de Valencia, no podías venir de Madrid a pintar un cuadro. Así de sencillo. Tenías ¿Eso qué época? Eso, desde la Edad Media, desde la Edad Media hasta siglo XVII. Sí, había un examen y todo. Claro. Examinaban, tenías que estar 3 o 4 años con un maestro, y luego te hacían un examen. Eran corporaciones tremendas, muy cerradas. Tenían hospitales propios, estatutos. Y entonces, claro, eran los gremios. Entonces, ¿qué pasaba? Que el niño que entraba al taller del maestro entraba de aprendiz y se quedaba ahí desde los 14 años, entonces tenía exámenes para seguir oficial y después de oficial otra vez 5 o 6 años y los exámenes para llegar a ser maestro. Si le concedían que fuera maestro, entonces podía abrir taller propio. Pero claro, estaba muy bien montado, porque todos los plateros, bueno, yo qué sé, pues eso se terminó cuando los estilos empiezan a chocar. La revolución burguesa. Con la aparición de la academia. El barroco. Con la aparición de la academia. Que dijo se pintará. Sí, Jorge quería decir algo. Pienso la gente va a aprender aquí. Pepe. Se le va a enseñar esto y esto. Que Jorge quería hablar, sí. Sí, no, yo pienso que, puestos a hablar de instituciones y arte, el ejemplo por excelencia, el caso por excelencia son las academias. Ahora mismo probablemente ya no, ni de lejos tienen la relevancia que tuvieron, y por eso hemos empezado hablando de los museos, que hoy son la institución artística por excelencia, pero durante muchos siglos en Europa la institución artística fundamental han sido las academias. Y creo que es un muy buen ejemplo de lo bueno y de lo malo de las instituciones en relación con el arte. Son un ejemplo de lo bueno en cuanto que nacen, al menos inicialmente, con un deseo de elevar el nivel teórico e intelectual de los artistas. O sea, la formación práctica siempre se supuso que debía de seguir en los talleres, en los gremios, etcétera. Las academias, en principio, venían a llenar un hueco que se percibía, una necesidad de elevar la formación teórica, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en un instrumento de control social interno, es decir, pues eso, ¿no? Los prestigiosos, los pintores que hacían historia, que podían aspirar a los encargos potentes, tenían que ser académicos, tenían que insertarse, por así decir, dentro de la rueda de funcionamiento. Entonces, insisto, lo bueno, pues hombre, yo creo que desde luego en muchos contextos las academias han servido para elevar el nivel, no ya intelectual, sino propiamente artístico y estético de sus miembros y de las personas que participaban de sus actividades. Por supuesto, le han dado una visibilidad social a un sector profesional, como pueda ser el de los artistas durante mucho tiempo. Pero a la vez muestra también los riesgos y en muchos casos, y como muy bien ha explicado María respecto a los gremios, lo mismo acabó sucediendo con las academias. Hubo unos siglos de coexistencia, pero a las academias les acabó pasando lo mismo que a los gremios, que se hicieron estructuras rígidas, endogámicas, que lo único que hacían era alimentar su propia actividad y sus propios intereses y que ya no estaban conectadas con la sociedad y no estaban puestas al servicio de la sociedad. Ese es el peligro de esa y de cualquier institución, que decir, por atender a su colectivo, digamos, interno, olvidarse del trabajo de puertas afuera en lo social. Y bien, creo que es una lección histórica que se repite una y otra vez y de la que todos los que estamos en este barco conviene que aprendamos para evitar esos errores y favorecer lo positivo. También se sufre en los estilos, porque la academia impuso una forma de pintar, una forma de trabajar, cortar con el barroco y otra vez volver a la clásica. Y la protesta de las academias pues lleva al impresionismo, a las vanguardias, ¿no? Se separan de la academia, se separan de las academias, o sea, les parecen atroces. Pero en el momento actual, quien está ejerciendo ese papel son los museos. Durante un tiempo han sido las universidades que han impuesto también, han querido imponer también su criterio sobre qué es el arte de calidad, sobre todo en el arte contemporáneo, ¿no? Lo que se llama contemporaneidad, ya no como lo que dice la RAE que es un contemporáneo. Un contemporáneo es alguien que vive a la vez que tú, ¿no? Pues no, ahora resulta que el arte contemporáneo ya no es lo que viven a la vez que tú, sino lo que se hizo a finales del siglo XX y en los primeros años
del 21 y que algunos se empeñan todavía en seguir haciendo, ¿no? Eso de colgar un árbol boca abajo en una sala y decir que eso es arte plástico. Otros se ponían y hacían una pantomima delante de una pared y eso también era arte plástico. Otros hacían un vídeo, que es el lenguaje fílmico, y también era arte plástico. En fin. El concepto de contemporaneidad, vosotros como sois de historia del arte, pues me entendéis lo que quiero decir. Entonces, ¿quién ha ejercido eso? Eso se transformó en las escuelas de Bellas Artes en la academia. En la academia. ¿Por qué? Pues porque la única manera, ahora algunos profesores ya son un poco más libres y hasta enseñan a pintar, ¿no? Pero durante un tiempo, José es un ejemplo, aprobó una materia, me parece que llevando un saco de arena de un lado para otro, ¿sí? En Bellas Artes, cuando estudiabas. Llevando un... ¿Cómo? Sí, una orquesta conceptual y hacías esas cosas, ¿no? Quiero decir que eso... ¿Cómo? Claro, ¿Cuándo era Pepín? ¿Cómo se introdujo, Pepín, cómo se introdujo eso como la norma y el dogma del arte bueno y que había que exponerse, ¿no? En esto ha quedado ahí los catálogos para que se vea lo que era, ¿no? Pues porque ponían una norma y el que tiene el poder de alguna forma de sartén por el mango dice, pues lo que se hace es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces los otros que han estado haciendo otras cosas, pues ahí han estado, ¿no? Pues... Siempre me inspiras, porque me ha venido a la mente, es un catálogo, O sea, un catálogo, yo no concibo un catálogo en blanco. He oído que en Nueva York una pintora, una artista, expone nada en las paredes. Nada, vacío. El vacío. La gente tiene que imaginar, el espíritu de ella está ahí. Y se vende. Y se vende. Entonces, se llevan la nada. Un trocito de nada. Hasta ese nivel hemos llegado. Llega un momento que vamos, ya está bien. Entonces, la gente ve las paredes y están visitando las paredes vacías. Pues sí, pero eso, el problema no es entrar si eso tiene o no tiene valor. El problema es entrar en lo que a nosotros nos concierne en este momento, en quién impone esas cosas, ¿no? Sí, claro. Primero fueron las academias, después de las academias fueron las escuelas artísticas, ¿no? y los museos también. En un momento han sido unos, en otro momento han sido otros, ¿no? Y entonces, pues ahí han ido imponiendo líneas de trabajo, ¿no? Por eso, cuando se escriba la historia del siglo XX va a haber que aventar mucho, para que caiga el grano, y necesitaremos también tiempo para poderla escribir, ¿no? Y poder verla con objetividad y poder decir, bueno, porque claro, yo ahora resulta una cosa, y es que mis alumnos de primero de la ESO hacen cosas fabulosas cuando dibujan mal. A mí me encantan, francamente, lo digo en serio. Y entonces, claro, yo me planteo, porque ellos lo plantean así, ¿no? Los alumnos de primero de ESO tienen 13 añitos, ¿no? Y entonces ellos están en un momento psicológico de la objetividad psicológica, digamos. Quieren poder dibujar, que aquellos se parezcan, ¿no? Que es lo que yo pretendo, que ellos lleguen a eso porque ellos quieren, ¿no? Pues ya están hartos de pegar lentejas y recortar papeles, ¿no? Y entonces, lo otro, ese dibujo infantil, y así que ya os digo que a mí me interesa más que cuando empiezan a dibujar lo que se parece, ¿no? Claro, pero me interesa a mí porque ya tengo otra visión detrás de todo esto, ¿no? Y entonces, ya se me ha ido la idea, no me acuerdo por dónde iba. Bueno, estaba muy interesante, de todas maneras, no te preocupes. María, creo que ibas a comentar algo también sobre esto, ¿no? Yo también, porque sería tan fervorosamente. Sí, es que realmente... José, yo quisiera comentar un... Pepe, Sí, discrepa, por favor, discrepa. No voy a discrepar con Jesús. ¿Por qué? No, o sea, y yo quiero aportar algo nuevo. O sea, yo quiero plantear una cosa que a mí me parece bastante interesante. O sea, la crisis económica que hemos sufrido, que ha sido una bendición para el mundo del arte. Y que se han cerrado un mogollón de galerías, tal. Yo creo que han puesto a cada uno en su sitio.
O sea, son un poco como ha pasado una tormenta y todas las ramas que estaban así medio descolgadas se han ido todas a hacer puñetas. Y eso, esto, desde luego ha sido muy potente y muy fuerte y están pagando justos sus pecadores, pero en el mundo del arte a mí me parece que había mucha gente un poco colocada allí de bulto. Y a todos esos los ha barrido. A todos los ha barrido. Yo siempre le digo a mis alumnos, y aquí tengo unos cuantos, que aquí lo importante es continuar, continuar y continuar, pintar, pintar, pintar. Que te tiene que importar un bledo si vendes, si no vendes, si te sacan en los periódicos, si no te sacan. Lo tuyo, pintar. Creo que eso es lo más interesante. Y porque cuando pasa una cosa de estas, un tío, y cuento un caso bastante llamativo, un pintor bastante conocido, muy conocido, que esto en los momentos así buenos, pues vendía sus obras por un bastón, o sea, por una cantidad bastante potente. Y bueno, pues un tío al que le habían vendido un cuadro o dos, no sé, pues estaba el tío falto de liquidez y dijo, pues voy a vender el cuadro, si me ha costado lo que fuera, pues lo voy a vender posiblemente por lo mismo o quizá por un poquito más. Pues no, señor, le daban la cuarta parte. Y el tío cogió un cabreo de 1000 pares de narices, cogió el teléfono y llamó al pintor y le dijo, eres un sinvergüenza. Me has vendido una cosa por tanto y ahora vale tanto. O sea, este es un mundo un poco destarifado. Y entonces, ¿quién pone orden? ¿Quién le pone el cascabel ordenado? ¿Quién pone orden ahí? Yo no me atrevería, no creo que nadie solamente lo puede poner orden un vendaval como el que hemos tenido. Pienso yo. Los años 80 fueron unos años magníficos para el mundo del arte. O sea, la verdad es que en toda la década de los 80 pues, surgieron cantidad de museos, de palacios de música, en fin. Apareció la feria de Arco. Y hasta a punto de que era como, no sé, en los años 80 y los 90, pues era casi una tradición ir a la feria de Arco allí a verlo todo, tal, aunque no supieras nada de arte, pero tenías que estar allí. Bueno, pues de todo eso, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que queda? Eso es lo que a mí me preocupa. O a lo mejor estoy equivocado, y es que el arte es muy efímero, y entonces hoy vale lo que vale y mañana no vale nada. No lo sé, es que no lo sé, pero estamos acostumbrados a que un Picasso hoy vale tanto y mañana vale X más Y. Y a lo mejor ahora estamos viviendo una sociedad en la que, no señor, hoy vale X y mañana no sabes lo que vale, posiblemente nada, pero hoy vale X. Póntelo en tu casa o tenlo en tu garaje o lo que quieras. A ver, Jesús. Pero eso ni tiene la culpa del artista ni la culpa del que lo compra, porque eso te pasa con un reloj, te pasa con una joya, lo mismo absolutamente, O sea, no es que... Pero estamos hablando del arte, vale, y el arte es más... Sí, pero que no es ese el criterio que te hace pensar si se ha aventado el trigo o no. Es decir, lo que veo yo que podemos decir en este momento, que se está, en el momento que ya empiezan a caer los granitos, ¿sabes? Es que en los años 80 y 90 era muy difícil abrirte camino en el mundo del arte porque todo era un marketing y unas relaciones que tenías que tener, si tú eras una familia bien o estabas, sobre todo en Andalucía, estaba relacionado con el partido en el poder, si le reías la gracia al político de turno, etcétera, etcétera. No, ellos no iban a las galerías a ver lo que había allí. Pero luego el cartel se encargaba siempre a la misma persona, ¿entiendes? Y le compraban el cuadro a la misma persona, que además de tener el carnet, como he dicho, cumplía todas estas condiciones, ¿no? Pues eso en lo que hace referencia, estamos hablando de
del apoyo del mundo ¿Por qué a la... cae el grano? ¿Por qué cae el grano? Que era muy difícil en los años 80 abrirte paso en el mundo del arte y había tal proliferación de artistas que era muy complicado realmente que alguien en un concurso se prestaran 5.000 obras y ahora tenían que seleccionar 40. No hay jurado capaz de hacer eso con objetividad y bien. Era prácticamente imposible. ¿Qué es lo que había entonces? Pues mira, había había dos grupos fundamentales. Los que estaban montados en el arte oficial, académico, modernoide, así, ¿no? Y estaban los otros que hacían un cuadro, sí, una obra figurativa así, rayando a veces con los feos, ¿no? Porque iban a lo realista, que había también otro mercado para ello, ¿no? Entonces el artista auténtico, el que de verdad le interesaba el arte y eso, era muy difícil, al menos que tuviera un mecenas que le pagase una cantidad en divulgación, como le pasó por ejemplo a Barceló, que tuvo la suerte de encontrar a un mecenas que le hacía toda la publicidad que hiciera falta, salía en televisión, salía en la radio, salía en todos los periódicos, etcétera, de las revistas de arte, siempre salía algo a Barcelona. Entonces, claro, así consiguió, pues, lo que consiguió darse a conocer, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento actual, esos dos grupos de los que yo he hablado no hacen nada. Primero, porque si el artista, instalador, lleva 2 sacos de arena y 1 de trigo al palacio ese y los metes allí, ese artista ya no hace nada, porque esos artistas solo trabajan para una obra concreta que tienen que hacer, pues claro, lógicamente no se llevan la arena a casa, ¿no? Y yo he leído, ¿no? Le digo, bueno, usted cuando trabaja, cuando tiene las ideas y cuando está en los apuntes y no sé cuántos, y le miran y no tiene nada. Y dice, no, yo me lo planteo, cuando tengo una exposición, empiezo a pensar, luego todo se lo hacen, pues claro, lleve usted allí, lleve los sacos allí, cuélgueme de este techo no sé qué, y todo lo demás. Y los otros, que vendían cuadros por cantidades sustanciosas, pero en definitiva eran y esculturas y todo eso, y entonces comerciales, esos ya tampoco hacen nada, porque no hay ese comercio que se había abierto para ellos, sobre todo para nuevos ricos, gente que no entendía de arte y tal, pues tampoco les compran, ¿no? Y como no venden, tampoco pintan. Resultado, lo que tú decías, lo que le dices a los alumnos, pintar. Sí. Pintar. Y ahora resulta que cuando aparece alguien que expone algo y sigue con la misma idea de no vender, pues mira, por dónde, a lo mejor no vende, pero empieza la gente a darse cuenta de que esa persona existe, está ahí, está haciendo una obra de interés. Y empieza a surgir, en el momento actual, creo yo, en las artes plásticas, un nuevo estilo internacional. ¿No? Porque, claro, el artista es un medium, ¿no?, que capta las ondas y de los problemas, las preocupaciones del hombre de hoy y las plasma, ¿no? Y a nivel global, porque esto ya es a nivel global, como decía Marlucon, pues bueno, pues ahí estamos, a un montón de gente que estamos llegando a conclusiones muy similares, ¿no? Hasta el punto que a mí me da susto, digo, este tío, el mismo año que yo, estaba haciendo un cuadro tan parecido al mío y yo no lo conocía de nada, de mi misma edad. Así. Y eso por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué ocurre? Esa pregunta me la he hecho muchas veces porque así es. Así es. Al otro lado del mundo está haciendo algo que es igual que lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué ocurre? Y coincidir. Cuando los chinos pintaban de una manera, los japoneses de otra, los... Pero es como... No, pero en Europa, por ejemplo, en Europa, fíjate tú, como en el siglo XVII se parecen Rembrandts, cómo se parece Velázquez, cómo se parecen todos los que pintaban en diferentes lugares. Lucas Giordano, ¿cómo se parecen tanto entre ellos, no? ¿Por qué? Y tampoco tenían internet, sino estaban viviendo una misma cultura, unas situaciones económicas muy, muy similares en todos sus países, unas inquietudes también. Y unos cánones también en cuanto a los temas y el estilo, muy igual. Sí, muy iguales. Pero no había comunicación. Pero en este caso, sin comunicación alguna, yo personalmente he coincidido casi tal como tú lo has dicho. Bueno, aquí el pensamiento tiene energía y va a parar a otros lugares. ¿Qué está haciendo exactamente igual que yo? Entonces me da miedo pensar en la obra que... Es algo muy curioso. Yo quería darle a él la razón en algo que es muy interesante, el tema de la crisis. A Pepe. No sabemos lo que va a pasar con la crisis.
Yo quizás sea que quede lo bueno, o sea, y se vaya lo malo, no lo sé. Yo no sé si lo bueno, pero interesante saber desde luego ha barrido qué puede pasar. Y luego, muy interesante lo que has comentado. A ver, bueno, pues no queda más remedio y lo único que importa es trabajar y trabajar y trabajar. Al margen ya de lo que digan y lo que piensen, se venda o no se venda. También es verdad que las lentejas hay que ganarlas. Y para eso hay que pintar, para vender, para comer. Hay que comer. El que puede pintar así, por el hecho de pintar, es porque tiene la espalda cubierta en cuanto a dinero. Entonces, claro, eso es lo más puro. Es lo mejor que puede dar el pintor, como bien sabéis. Sí. Lo que hace al margen del mercado. Y el mercado es un problema que tenemos que, bueno, hace poco vi dos Juanes, yo perito obras de arte, dos Juanes, y pues, es impresionante. En una casa particular, bueno, esto es del museo, esto es para el museo, claro. El museo lo ve, que sí nos interesa, pero es que no tenemos dinero. Pero es que no me dan, es que aquí en España, o sea, en este momento esos Juanes, si me los tengo que tragar, decían los dueños, que somos mayores, quiero el dinero, y la única forma es fuera de España, pero no pueden salir porque es... Y entonces no lo puedo vender porque ahora es tirarlo. O sea, han bajado y manda el mercado. El mercado a ese precio están porque así está la crisis y guárdate la pintura buena. O sea, yo creo, María, que esto es una carrera de fondo. El artista ahora mismo está en una carrera de fondo. Si te paras las primas, sí, tienes que seguir con tus historias, que seguir. Y luego, si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción, o sea que no sabes lo que va a pasar, pero no tienes más remedio. Es que o sea, las instituciones ahora mismo te van a ayudar poco, porque no hay para ayudar, o sea, te van a ayudar poco. O sea, o te ayudas tú o no te ayuda nadie. Y eso creo que es así. Sí, eso conecta precisamente con una cosa que quería comentar. Yo creo que estamos ya un rato dándole vueltas al tema del mercado. Y es importante, yo creo que todos lo tenemos claro, es no confundir precio y valor, no confundir el tema de que en un momento dado uno pueda vender y tener un mercado y triunfar en el mercado. Y eso responde a una lógica. Hace años escuchaba a Alberto Corazón, que como sabéis es diseñador y pintor, y bueno, y él venía, lo comparaba con el fútbol, decía, yo suelo comparar el arte con el fútbol, y la gente se tira de los pelos, pero es que pienso que en el fondo es lo mismo, como forma de expresión, y también por el lado del mercado. Uno dice, pues tiene lógica, piensa uno en fichajes, ¿vale? Y dices, ¿cuánto se ha llegado a pagar por determinados futbolistas que luego ha rendido, no ha rendido? ¿Ha valido la pena aquello? ¿Ha valido el dineral que se le paga a determinada persona? Es decir, que el mercado, y el fútbol es un buen ejemplo realmente, tiene su propia lógica. No es que necesariamente, pues todos sabemos que hay futbolistas a los que se les ficha pues para que vendan más camisetas. Y a lo mejor, y es que juega 100 veces mejor que el que cobra 100 veces menos que él, pues no. Pero ahí hay otro tipo de lógicas y cualquiera que ha estado en un mercado sabe que no todo depende de la calidad de lo que estás vendiendo, depende de otras muchas cosas, de técnicas de marketing, etcétera. Entonces, el mercado del arte en ese sentido no es distinto de otros mercados y puede manipularse y controlarse. Si uno tiene claro que eso está ahí, y que es muy importante, y que uno quiere ganarse la vida con ello, pero que no es lo fundamental, no es lo que te define como artista, sino que es tu proyecto, o lo que tú quieres hacer, o lo que tú quieres expresar, o a quienes quieras llegar. Pues eso ya te habla del valor de tu proyecto artístico, no de su precio, pero sí de su valor. Y en ese sentido, por supuesto, toda apelación a que uno sea fiel a sí mismo o a su proyecto y a las cosas que realmente quiere hacer y decir es fundamental. Luego la realidad es que hay que comer. Pero de momento tener claro eso es importante. Pero pienso que un lugar, o sea, que el mercado está ahí y va a seguir estando ahí y yo pienso que no va a haber otras formas paralelas de funcionar. Sí que es cierto que al menos teóricamente las instituciones deberían de proporcionar rutas alternativas, que no fuese solamente el mercado, que hubiese otros modos de funcionar, otros cauces, en el cual los artistas, el valor de los artistas o la valía de sus propuestas pudiese demostrarse mediante otros cauces. ¿Sucede eso? Pues a veces sí y a veces no. A veces las instituciones también se dejan contaminar por esas lógicas de mercado y entran dentro de una misma rueda.
Pero bueno, pienso que esa idea de que puede haber dos circuitos paralelos es valiosa y es útil, y cuando ha funcionado históricamente creo que ha dado resultados importantes. Yo creo que esto que está pasando ahora ya le pasó a los impresionistas, tuvieron mucho que sufrir, pasaron mucha hambre, excepto el que era rico, como Degas, Monsieur Degas, Lautrec, Cézanne, que fue un banquero, y ellos pudieron hacer realmente el arte que les interesaba y que fue el que acabó interesando a todo el mundo, ¿no? Porque si ahora ves un Cézanne fríamente, todavía te da cierto escalofrío. Pensar que en 1870 un señor era capaz de hacer un cuadro así, ¿no? Entonces, claro, él fue capaz de hacerlo, aunque también pasó necesidad, pues su padre no estaba por la labor, y siguió, y a los 50 años empezó a dar sus frutos, porque Cézanne que conocemos ahora tenía 50 años ya cuando empezó a hacer esas cosas tan maravillosas, porque antes eran esos negros empastados que no había dónde pillarlos, mientras era más joven, ¿no? Uh-huh. Y luego pues dio ese fruto, ¿no? Lo mismo con los otros que pudieron hacerlo así. Y los que ahora todavía tachan, León Bonnard, por ejemplo, que lo tienen muy crucificado ahí, que si era académico, no sé qué, pues si lo ves fríamente y te olvidas de las críticas y de lo que se ha dicho de él, tiene cuadros de mucha valía, no solo mucha valía, sino muy valientes, muy atrevidos para el momento. En 1870 unos cuadros a la manera española, que llamaban en Francia, ¿no? Que era pues pintar un poco como Velázquez, ¿no? Pues él era un admirador de Velázquez y realmente pues lo hacía muy bien. Quiero decir que todavía tenemos que reescribir muchas páginas, ¿no?, de la historia del arte, pero yo pienso que esto que les pasó a los impresionistas y que de alguna forma está pasando en el momento actual, no pasó antes porque el pintor que pintaba era porque tenía quien le pagara. Estaba la sociedad organizada para que el arte estuviera en el engranaje social, ¿no? Los pintores en la Edad Media y en el Renacimiento estaban en gremios. No se le podía encargar el trabajo a cualquiera. Le tenías que someter a los artistas de tu ciudad. Y luego teníamos la gran mecenas, que era la Iglesia, que en todo el mundo católico estuvo alimentando a todos los artistas que lo eran. Todos los artistas que lo eran y que demostraban en una primera obra que le pedían que eran capaces de pasar el listón que se le ponía, oye, ese ya tenía trabajo y podía vivir, y se alquilaba una casa, o se la compraba, o tenía su estudio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto añoro yo que hubiese un gran mecenas así, ¿no? Que fuese capaz, ¿no?, de hacer esto. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? ¿Quién se quedaba fuera? Pues quien verdaderamente no era artista, ¿no? Cuando pintaba, pues aquello no tenía, no daba resultado, ¿no? Y entonces, todos los demás, ahora acudimos a cualquier ciudad del mundo, su escuela, la escuela de Denver, en los Países Bajos, tenemos la escuela en cualquier ciudad francesa. Y estas escuelas, además de tener un carácter propio, pues lo tenían, lo daba el lugar y tal, pues además daba la posibilidad de que vivieran esta gente. Luego, si alguien se quería hacer un retrato, un señor rico, lo que sea, pues acudía también, ¿no? Veía quién lo hacía, como a él le gustaba, y le encargaba la obra, ¿no? Y entonces estaba, el artista estaba en el engranaje social. En el mundo actual, el artista no está en ningún engranaje. Es decir, los que podemos pintar o seguir pintando, además de muchos esfuerzos, desde todos los puntos de vista, porque ya he puesto un pastón a hacer un cuadro en cierta medida, es que trabajamos en la enseñanza. Eso es así, en la universidad o en el instituto. Porque el pobre que tiene que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, ya olvídate que vaya a pintar, ¿no? Es así, es decir, un arte de domingueros no... Tienes que hacerlo a diario, un trabajo en serio, ¿no? No, pero hay gente que trabaja realmente en el tema artístico y no tiene ningún tipo de apoyo económico, ¿eh? Yo he conocido ahora en la feria que estuvimos... Los hay, pero pocos. Hay pocos, pero justamente ellos reivindican que haya un mayor apoyo a ese tipo de profesionales, que nosotros precisamente estamos siempre un poco lejanos de ese colectivo, y hay más gente de la que nos imaginamos, ¿eh? Que no conocen además ni siquiera la legislación que hay sobre autónomos y todo esto, y sobre el IRPF y una serie de cosas.
y que ellos pretenden vivir de lo que hacen. Por ejemplo, Raimundo Folk, por ejemplo, un escultor que estuvo en Marinador. Bueno, pues vamos a vivir del arte. Sí, él pretende vivir del arte y vivir del arte. Pero en las 4 ediciones de Marinador siempre ha presentado el mismo Torito. ¿Mismo qué? Torito. Sí, bueno, porque es lo que él venderá, supongo. Es el mismo. Ah, es el mismo. Bueno, pues él dice que ha vivido de la escultura que hace desde hace bastante tiempo y todo eso, no sé. Vale. Bien, para resumir un poco, porque ya es la hora de terminar, antes que nada vamos a ver si alguien del público quiere decir algo en 2 minutos, y mientras lo pensáis, lo del público, yo os quería comentar algo muy actual que ha sido publicado recientemente, y es un comunicado de la Plataforma de Artes Visuales de Cataluña, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y ellos dicen, el día 9 de este mes, que ante la precaria situación en que se encuentra el mundo de la cultura de Cataluña, muy especialmente el sector de las artes visuales, los representantes de distintas asociaciones y colectivos se constituyen en plataforma para hacer un trabajo común con el objetivo de generar propuestas y dar soluciones a problemáticas que afectan a artistas, redes de centros de arte, galerías, críticos, comisarios, etcétera. O sea, la sociedad en general. Entonces ellos entienden que estamos asistiendo a un proceso de clara involución de ideas y valores vinculados a la cultura que son fundamentales en las democracias occidentales y que se han utilizado a menudo la crisis económica por parte de gobiernos e instituciones para aplicar recortes progresivos que afectan a todo esto. Bueno, unos ejemplos y tal. Entonces, ellos resumen las carencias en varias cuestiones. Una primera cuestión sería el papel de la educación artística en las escuelas, que eso ya lo hemos comentado aquí. Luego, la desconexión entre la universidad y los agentes culturales. También lo hemos comentado, pero en petit comité, con María, antes, en el sentido de que, pues ahora estamos aquí, bueno, con participación de la universidad también. Después, la magra y decreciente presencia del arte en los medios de comunicación públicos y privados, es decir, la poca aparición de los medios de comunicación pues de cualquier cuestión relacionada con el arte. Eso ya lo dijimos nosotros en la primera tertulia que hicimos, que ahora pues viene bien recordar, que fue el año 2008, el día 6 de marzo, fue la primera tertulia y pues tuvo muchísima participación de tertulianos y muchísima audiencia, ya hace ya de esos 7 años ahora más o menos. Pero seguimos igual, o sea que si lo dicen ellos ahora mismo en Cataluña es que no ha cambiado nada en absoluto. Después, otro tema que también ha salido aquí es la frecuente falta de rigor en los nombramientos de directores de museos y centros de arte. Hemos comentado el tema del IBAN, etcétera. Después, la falta absoluta de una política institucional a la hora de adquirir arte contemporáneo, la insuficiencia de ayudas a la creación y a la difusión nacional e internacional, y el desinterés en crear un marco jurídico del mundo del arte homologable al de otros estados europeos. Eso es otro tema que también has comentado, en el sentido de que no hay realmente un marco jurídico que pueda apoyar la actividad artística muy claramente. Entonces, como propuestas, ellos dicen diseñar acciones que relacionen verdaderamente la educación y la cultura, definir el marco jurídico que estimule la ayuda privada a la creación contemporánea y el apoyo privado a estructuras productivas y expositivas, así como que incentive la adquisición de obras de arte contemporáneo. Después, proponer la creación de un breve plazo de un fondo de arte contemporáneo, de carácter público o privado, que apoye la creación de los artistas, reclamar a los medios de comunicación una mayor presencia y poner sobre la mesa la crítica situación de muchos centros públicos destinados al arte y proponer medidas correctoras. Bueno, esto es un resumen que hago yo así hago la prima de este comunicado, pero la impresión que me da es que realmente el tema, aparte de la crisis, está preocupando ya a un nivel importante. Estamos en estados de Cataluña, pero podría ser Valencia, podría ser Madrid, no lo sé exactamente si en estos otros sitios hay gente suficiente para aglutinar estas cuestiones, pero el caso es que yo creo que estamos al margen de la crisis, de que realmente ahora se pueda vender menos o más, asistiendo a un empobrecimiento general de la sociedad, lo que decía antes un poco de broma, y que parece que salía de la tertulia, de las tiendas de ropa y los restaurantes. Estamos con la crisis, nos estamos cargando todo ese tipo de cosas y quizás nosotros tenemos la obligación de hacer algo en ese sentido. Creo que María también, antes de hacerse socia, me comentó que en la universidad estabais comentando algo de esto, ¿no? De hacer cosas. Sí, hacer cosas, hay que hacer algo. Y algo distinto, nuevo, con fuerza, que rompa todo y de olvidarse
y no sabemos de qué manera, qué lugar, pero hay propuestas, o sea que ya están moviéndose porque bueno, hay desesperación, sobre todo aquí en Valencia es que es muy... Bueno, Valencia y Cataluña, o sea, está en todas partes, y podríamos hablar incluso internacional, es decir, es una cosa mundial lo que estamos hablando. Nos hemos reunido, hemos hablado al respecto, nos tenemos que seguir reuniendo, personas, porque... ¿Pero te refieres a la universidad o...? Gente de la universidad y fuera de la universidad. O sea, a nivel privado. Sí, privado pero con la universidad también. Con la universidad. Artistas. Sí, ver qué lugares, formas de exponer, olvidarse de las instituciones y hacer algo nuevo. Algo que... Yo sigo pensando que la clave es la educación. Y poner la vista a medio, largo plazo. Porque los muchachos, como ya he dicho antes, de menos de 30 años les importa un comino, un cuadro. Y con la mentalidad que tienen de esto tengo, esto me gasto, chicos que han conseguido trabajar por un verano y tienen 1.000 euros y que se van a la calle con una mano delante y otra detrás, se gastan los 1.000 euros y se van 10 días al Caribe o a la Costa Maya. ¿O no? Y lo último, y vuelven y no tienen nada, pero van y se lo gastan a lo grande. Pero es que no se les pasa por la cabeza decir, oye, pues con 1.000 euros podría... ¿Sabes que en el momento actual se puede comprar una obra de bastante calidad con 1.000 euros? ¿Qué va? Eso me importa un rábano, es que les importa un rábano. Pero es que les importa un rábano porque es como está el mundo en la educación, como nos han llevado a que esté, porque nosotros, yo no tengo culpa de que no pueda tener más horas de enseñanza, de que los chicos no se les enseñe los artistas más elementales, más fundamentales, no se les abra los ojos a la visión. Es decir, eso está premeditado, eso no es una cosa por casualidad, no nos han quitado las horas a nosotros porque sí. Entonces hay una voluntad política detrás de que la gente sea, igual que en la Edad Media, decían que para leer y para escribir tenías que tener sangre azul, porque no interesaba que la gente leyera y se instruyera. Pues ahora tampoco, porque todo entra por los ojos. Y entonces si tú los educas en los ojos, se van a dar cuenta dónde está el engaño. Cuanto más analfabetos sean en el sentido de no saber leer la imagen, mejor, más dóciles. Y entonces eso, o se corta eso, o no hay nada que hacer. Porque a los chicos con los medios nuevos que hay y tal, van a seguir cada vez más emborricados. Cada día me vienen al instituto más emborricados. En el sentido de que cada día saben menos de nada. Y entonces, claro, llega un momento en el que, ¿cómo les abrirán los ojos? ¿Cómo les va a interesar el arte? Ni que hagáis instituciones, ni que el pintor pinte como le dé la gana, ni que nada de nada. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, con este alegato final, si no quieres, Jorge, decir algo, porque ya es la hora realmente de terminar, y antes de nada queremos recomendaros algunos eventos culturales que haya próximamente por Valencia o por algún otro sitio. ¿El público quiere decir algo? Sí, yo debería hacer un pequeño apunte. Y es que estáis hablando mucho de arte y no habéis de alguna manera introducido por qué los medios de expresión artísticos a lo largo de la historia han servido para sustituir herramientas de producción que los poderes tenían para comunicarse. Velázquez hizo lo que quiso cuando ya había hecho 300.000 meninas para que todos los príncipes de Europa las conocieran. La Iglesia tenía que divulgar los sacramentos y todas a base de porque nadie sabía leer ni escribir. Era un medio de producción del Estado. Cuando habláis de que el mercado, vamos a ver, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de las personas, y cuando les sobra dinero en el bolsillo y están bien educados, pueden comprar obras de arte. Pero no sé si os dais cuenta que estamos en unos sistemas económicos donde la economía de mercado está muy dominada por el poder. Y los gastos que un Estado tiene son tan grandes que lo que queda en el bolsillo de la gente y la precariedad en el trabajo, en el empleo y la continuidad hace o se consumen ellos mismos los impuestos, lo que se dan, y el que tiene acceso a la cultura, pero no es accesible a la gente comprar cuadros en estas situaciones. Las crisis, dices que viene a poder. La crisis nos ha dejado sin dinero a todos, pero no ha reducido el Estado. Mientras no haya dinero en el bolsillo de la gente, no habrá arte, porque hoy no se necesita para comunicarse. Sí, bueno,
no vamos a entrar en este tema porque estamos ya terminando. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más sobre esto? No. Vale. Pues dejamos ahí esa reflexión de Alberto Fuster, justamente, muy interesante. Y pasamos a las recomendaciones. Empezamos por Pepe Ibars, que está aquí a la derecha. Yo recomendaría que los padres leyeran el Gombrich, para que luego les pudieran explicar a sus hijos algo de arte. Pero explícalo bien, hombre, eso que es el Gombrich. El Gombrich es una historia del arte de Gombrich, que es una historia del arte muy bonita, muy bien contada, muy interesante y muy bien hecha. Entonces es quizá la historia del arte que yo conozco, posiblemente otros piensen otra cosa, ¿no? Pero la que yo conozco que mejor relata la historia del arte. Entonces es un libro, es un tocho gordo, pero compensa. Muy bien, muchas gracias. María. Yo, en mi caso, no sé, pienso que es ver la realidad y pisar un suelo, la realidad actual, la que tenemos. No hay otra cosa. Entonces, con pocos medios, que no hay dinero, no hay, es intentar hacerlo lo mejor posible. Pero personas cualificadas y que estudien a fondo la situación global y entonces trabajar en ello. No hay más, esa es la realidad. Y si hay que vender, como ahora me viene a la cabeza, a mí me propusieron vender a los chinos, que compran maravillosamente. Una persona muy amiga, un pintor muy bueno que vende a los chinos. Cuando mi obra la ofreció, la vieron en catálogo, me dijeron, bueno, se asustaron, se echaron las manos a la cabeza. Que esta mujer no pinta, o sea, yo no trabajo para ese mercado, no entro, entonces tendría que adulterarme. Eso porque yo misma he sido rechazada y mi obra, o sea, ¿qué haces? Estamos en una realidad que es esta. Bueno, aparte de los mercados orientales, hablando de este tema, son muy machistas y las mujeres no las quieren ni ver ni en pintura. Pero a mí me dijeron no, o sea, de una manera, además, aparte de eso, digo, ¿cómo? Hago unas obras que son un poco... que tienes que hacer este tipo de angelitos con las formas, o sea, una iconografía que digo, pero el mercado. ¿Pero qué nos recomendabas entonces? Recomendar aquí, nosotros en España no nos queda más remedio que pisar suelo firme y decir, no tenemos dinero, tenemos poco, y vamos a hacer las cosas bien, gastarlo bien, y dejarse los eventos grandilocuentes, que ahí se va muchísimo dinero y se dejan a lo mejor los retejados con las goteras que se están vendiendo las pinturas murales. Hay dinero para trabajar bien al nivel que podemos, pero no para lo que se está haciendo, que son grandes eventos o grandes cosas que... ¿Pero tú recomiendas algún evento en concreto, alguna exposición, algún tipo de...? ¿Recomendar? Sí, que visiten algo, que vean algo concreto. Por ejemplo, esto que me has comentado antes, la restauración esa de una capilla, ¿no? Mismo. La capilla, bueno, sí, bueno, yo recomendar. Por ejemplo, una reflexión. El patrimonio histórico, la catedral, la bóveda de la catedral, de Pérez Castiel, que hemos comentado. Pérez Castiel, arquitecto, escultor de 1700 y pico, que tiene tesis doctorales hechas de esa bóveda. Esa bóveda, por ejemplo, que la ley protege, fue partida, descuartijada con una sierra, en 630 trozos. O sea, patrimonio artístico con un valor de oro fino de 22 quilates, o sea, un trabajo impresionante, fue desmantelado. La ley lo protege, sin embargo ahí está. Ahí tenemos, en la misma cúpula de la catedral, ya se ven las pinturas renacentistas, muy bien, renacentistas, preciosas, pero no hay por qué quitar la historia, otras obras de arte, porque no hay arte de primera ni de segunda, cuando ya han sido aprobadas siglos y siglos que son grandes maestros. Bueno, esa reflexión es la que... Vale, muchas gracias. Jorge. Pues yo quisiera hacer dos recomendaciones. Una de muy corto plazo, recomiendo vivamente una exposición que hay en el Centro del Carmen, de la colección Llera,
uno de los grandes coleccionistas de arte contemporánea en España y que realmente es un privilegio poderla ver porque es de gran calidad. Y conecta con mi segunda reflexión, y es que tenemos la obligación de participar. Es decir, y vuelvo a mi reflexión inicial, las instituciones nos brindan cauces, nos deberían de brindar cauces para unir fuerzas, para bien sea desde las asociaciones, bien sea desde las fundaciones, bien sea desde el medio educativo, desde los museos, las academias. Luchar solo a veces es necesario y hay que hacerlo cuando la causa vale la pena, pero es muy diferente luchar en compañía y apoyado en más personas. Entonces, necesitamos todos muchas veces un revulsivo para salir del sofá, para movernos y para juntar esfuerzos, en este caso por una excelente causa como es la difusión y el conocimiento de la cultura. Tenemos una escena cultural en Valencia, yo creo que rica, muy viva, hay múltiples colectivos, asociaciones y entidades, y pienso que todos podemos encontrar algún sitio donde estar a gusto, todos podemos encontrar algún sitio donde sumar y unir fuerzas. Simplemente animo a todos nuestros acompañantes y oyentes a que encuentren su hueco. Muy bien, muchas gracias. José Manuel. Pues una cosa bastante más concreta, el Museo San Pío V tiene actualmente, que antes no lo tenía así, una sala dedicada a Joaquín Sorolla, que están bastante bien, desde el punto de vista del criterio museológico me parecen muy correctas. Y bueno, pues llevar un paseo, llevar a la abuelita que todavía ya está quizás en carros de ruedas, digo yo, no sé, ¿por qué no? Pues en lugar de ir a otro lado, allí hay una cafetería excelente, se puede tomar un tentempié también, con una terraza preciosa, con la fuente de Benlliure echando agua, con los niños allí en el Museo San Pío V. Y de paso pues van a la sala de exposiciones temporales, donde hay una exposición que me parece excelente sobre los Pinazo. Y sobre todo la obra que hay de Ignacio Pinazo Camarlen, mucha de la cual es inédita. Y va a pasar como sin pena ni gloria por una cosa, porque no han hecho catálogo, no han podido hacer catálogo. Entonces, muchas de esas obras que no aparecen en los catálogos anteriores, van a seguir sin aparecer, digamos, ¿no? Y entonces es un momento excelente para observar la manera magistral de cómo este señor fue capaz de hacer evolucionar la pintura desde Valencia, como aquel que dice, a unos niveles pues como se estaba haciendo en París, ¿no? Pero con originalidad, no porque siguiera las normas de los impresionistas. Entonces, bueno, pues yo con Pinazo, cuando lo veo una cosa nueva, porque se ha puesto mucho últimamente, pues como que no puedo hacer otra cosa nada más que quedarme boquiabierto, ¿no? Como este señor en 1870 era capaz de pintar de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Pues yo por mi parte os voy a recomendar las actividades de la asociación y en este caso el curso que tenemos próximamente en el mes de marzo sobre el artista en la web 2.0, comunicación cultural en la era digital, impartido por Marta Pérez en esta misma sede donde estamos ahora para el 21 de marzo. Son 4 sesiones de 2 horas, a total 8 horas de un sábado después de fallas. Y para esto hay que escribir un correo electrónico con los datos a culturartetv@gmail.com, pues colocando ahí el NIF, el teléfono, etcétera, etcétera. Para ver el programa completo de este curso, pues podéis visitar el blog de la Asociación Culturarte, que es asociacionculturarte.wordpress.com. Ahí también podéis ver los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, próximos proyectos, eventos, etcétera, etcétera. También tenemos una página de fans de Facebook, donde podéis dejar comentarios, ver fotos, recibir información de próximos eventos, etcétera. Por ejemplo, la próxima tertulia se avisará a través de cualquiera de estos medios. La Radio Culturarte, que es otro proyecto de la asociación con su blog para escuchar programas con entrevistas a los protagonistas de la cultura, pues tiene su dirección en radioculturarte.wordpress.com. Si queréis contactar con nosotros, participar como tertulianos o sugerir unos temas para próximas tertulias, la dirección de correo electrónico es la que he dicho antes, culturartetv@gmail.com, y el blog para escuchar y descargar esta tertulia y las anteriores, las 45 anteriores, es el de culturarte.wordpress.com. Avanzo aquí que este año vamos a cumplir la tertulia número 50 y que esperamos hacer algún evento especial.
Si queréis recibir información de nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico en esta hoja que tenemos aquí delante y también coger tarjetas de la asociación. Os agradecemos vuestra asistencia, a los tertulianos por su tiempo y a la Fundación Mainel por su espacio y por su gentileza al dejarnos desarrollar esta tertulia en su sede. Sin más, os saludamos desde la Fundación Mainel en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia. Seáis felices y chao.